16 de marzo 2023. Un banco con 189.000 millones de dólares desaparece en menos de 24 horas. No fue en 1929, no fue en 2008, fue el año pasado. Y lo que pasó después cambió las reglas del dinero para siempre. Mientras estabas ocupado viendo Netflix o preocupándote por tu trabajo, el sistema bancario que sostiene tu cuenta de ahorros, tu hipoteca y básicamente toda la economía moderna, casi colapsa 3 veces en 2 semanas. 3 bancos gigantes se evaporaron, y lo más aterrador no es lo que pasó, sino por qué nadie vio venir algo que había estado cociéndose durante más de una década. Hoy vas a entender exactamente cómo funcionan estas quiebras, por qué siguen pasando y lo que realmente significan para tu dinero ahora mismo. Mira, todos sabemos que los bancos guardan nuestro dinero. Eso es básico. Pero lo que casi nadie entiende es que los bancos no son cajas fuertes gigantes donde tu efectivo está sentado esperando a que lo retires. Los bancos son básicamente casinos que apuestan con tu dinero todos los días. Y cuando esas apuestas salen mal, no son los banqueros los que pierden. Eres tú. Silicon Valley Bank no era un banco pequeño de pueblo. Era el banco número 16 más grande de Estados Unidos. Tenían más dinero que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países. Y en 48 horas, todo ese imperio se derrumbó como un castillo de naipes. Pero aquí está lo que nadie te está contando. Esta quiebra no fue un accidente. Fue el resultado inevitable de un sistema bancario que aprendió absolutamente nada de 2008. Déjame pintarte la imagen real de lo que sucedió y por qué debería importarte, aunque no tengas ni un centavo en ninguno de estos bancos. Silicon Valley Bank nació en 1983 en el corazón de California, justo cuando la tecnología estaba empezando a explotar. Su idea era simple, pero brillante. Iban a ser el banco de los startups, de las empresas tech, de los emprendedores que los bancos tradicionales consideraban demasiado arriesgados. Y funcionó increíblemente bien durante décadas. Para 2022, SVB manejaba el dinero de casi la mitad de todos los startups respaldados por capital de riesgo en Estados Unidos. Piensa en eso por un segundo. La mitad. Si eras una empresa tech tratando de cambiar el mundo, probablemente tu dinero estaba con ellos. Tenían 209.000 millones de dólares en activos. Eran demasiado grandes para quebrar, o al menos eso pensaba todo el mundo. Pero aquí está lo que la historia se pone interesante, de una manera horrible. Durante la pandemia, el dinero estaba lloviendo en Silicon Valley como nunca. Las tasas de interés estaban básicamente en cero. El gobierno estaba imprimiendo billones de dólares. Y todas las empresas tech estaban recibiendo inversiones masivas. Todo ese dinero tenía que ir a algún lado. Y fue directamente a SVB. En 2021, los depósitos de SVB se dispararon de 72.000 millones a 189.000 millones. Casi se triplicaron en un año. Ahora, si eres un banco y de repente tienes todo este dinero extra, tienes un problema. No puedes solo sentarte encima de él, porque entonces no ganas nada. Tienes que invertirlo en algo. Y aquí es donde SVB cometió el error que los mató. Tomaron 120.000 millones de dólares y los metieron en bonos del gobierno a largo plazo. Bonos a 10 años, a 30 años. En el momento parecía seguro porque, bueno, son bonos del gobierno. El gobierno de Estados Unidos nunca ha dejado de pagar sus bonos. Es literalmente considerada la inversión más segura del planeta. Pero hay un pequeño detalle que SVB aparentemente olvidó. Cuando las tasas de interés suben, el valor de los bonos existentes baja. Es matemática básica. Si compraste un bono que paga 2% de interés y de repente los bonos nuevos están pagando 5%, tu bono viejo vale menos porque nadie lo quiere. Y en 2022, la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés más rápido que en cualquier otro momento de la historia moderna. Las tasas pasaron de cerca de cero a más del 5% en menos de un año. Y esos 120.000 millones en bonos que SVB había comprado, de repente valían mucho menos. En papel, habían perdido 18.000 millones de dólares.
18,000 millones simplemente evaporados porque apostaron que las tasas de interés nunca subirían. Ahora, esto por sí solo no los mata. Siempre y cuando nadie pida su dinero de vuelta, pueden simplemente esperar a que los bonos maduren y eventualmente recuperar todo el valor. El problema es que sus clientes empezaron a necesitar su dinero. Recuerda, los clientes de SVB eran startups tech, y cuando las tasas de interés subieron, las inversiones en tech se secaron por completo. Los startups ya no podían recaudar dinero fácilmente. Necesitaban usar sus ahorros para pagar nómina, para mantener las luces encendidas. Entonces empezaron a sacar su dinero de SVB. En condiciones normales esto no sería problema. Los bancos siempre tienen algo de gente retirando dinero. Pero cuando sacas dinero de SVB, ellos tienen que vender esos bonos para darte tu efectivo. Y recuerda, esos bonos ahora valen menos. Entonces cada retiro los forzaba a realizar esas pérdidas de papel en pérdidas reales. El 8 de marzo de 2023, SVB anunció que había vendido 21,000 millones de bonos y había perdido 1.800 millones de dólares en el proceso. También dijeron que necesitaban recaudar 2.250 millones en nuevo capital para tapar el hueco. Y aquí es donde todo se desmorona. La comunidad tech es muy conectada. Todo el mundo habla con todo el mundo. Entonces, cuando salió la noticia de que SVB estaba en problemas, el pánico se extendió instantáneamente. Los inversionistas de capital de riesgo empezaron a decirles a sus compañías que sacaran su dinero inmediatamente. Y no estamos hablando de gente común haciendo fila en una sucursal. Esto era todo digital, todo electrónico. El 9 de marzo, los clientes intentaron retirar 42,000 millones en un solo día. 42,000 millones. Para poner eso en perspectiva, eso es más de lo que cualquier banco había enfrentado en retiros en toda la historia de Estados Unidos. Era imposible. SVB simplemente no tenía el efectivo. Habían apostado todo a esos bonos a largo plazo. Y para el 10 de marzo, los reguladores cerraron el banco. 175,000 millones de dólares en depósitos estaban congelados. Miles de empresas no podían pagar a sus empleados. Algunos startups enfrentaban el cierre inmediato. El banco número 16 más grande de América había colapsado en menos de 2 días. Fue la segunda quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos. Pero espera, porque esto es solo el comienzo. 2 días después de que SVB cayera, otro banco gigante colapsó. Signature Bank, en Nueva York. 110,000 millones de activos. Puf, desaparecido. Y este no era un banco tech, era un banco tradicional con clientes regulares, empresas normales. Pero tenían algo en común con SVB. Signature había apostado fuerte en bonos cuando las tasas estaban bajas, y también tenían muchos depósitos grandes de clientes corporativos, no gente común con cuentas de ahorros pequeñas. Cuando vieron lo que pasó con SVB, estos clientes entraron en pánico y empezaron a sacar su dinero. En cuestión de horas, Signature enfrentaba su propia corrida bancaria. Los reguladores no esperaron a qué pasara. Lo cerraron inmediatamente. Era mejor matar el banco que arriesgarse a que el pánico se extendiera a otros bancos. Y tenían razón en preocuparse porque había otro banco tambaleando al borde del colapso. First Republic Bank. Este era el banco de los ricos, en California. Si tenías varios millones y vivías en San Francisco, probablemente tenías una cuenta ahí. 900,000 millones de activos gestionados. Más grande que SVB. Más grande que Signature. Y estaban en serios problemas. First Republic había hecho algo aún más riesgoso que los otros dos. Habían dado miles de hipotecas a tasas súper bajas, bloqueadas por 30 años. Hipotecas de 3 millones de dólares a los 2.5%. Suena genial si eres el que compra la casa. Terrible si eres el banco prestando el dinero. Porque ahora las tasas de hipoteca están al 7%. Nadie en First Republic puede refinanciar porque estarían cambiando un préstamo del 2.5 por uno del 7. Entonces están atrapados. Y First Republic está atrapado con todas estas hipotecas de bajo interés que no generan suficiente dinero, mientras ellos tienen que pagar tasas más altas a sus depositantes para evitar que saquen su dinero. Durante semanas después del colapso de SVB, First Republic luchó por sobrevivir.
11 grandes bancos se unieron para depositar $30,000 millones en First Republic solo para estabilizarlo. $30,000 millones. Era básicamente un rescate disfrazado. Y ni siquiera funcionó. Los clientes siguieron sacando dinero. Más de $100,000 millones salieron en las siguientes semanas. Las acciones de First Republic cayeron 95%. Era un banco muerto caminando. Finalmente, el 1 de mayo de 2023, los reguladores lo intervinieron. JP Morgan Chase compró los restos por $10,000 millones, absorbiendo todos los depósitos y la mayoría de los préstamos. 3 bancos masivos, más de $500,000 millones en activos combinados. Todos colapsados en menos de 2 meses. Y todo el mundo seguía preguntando la misma cosa. ¿Cómo demonios pasaron esto? ¿Dónde estaban los reguladores? ¿No se suponía que 2008 nos había enseñado algo? Aquí está la verdad incómoda, que nadie en el gobierno o en Wall Street quiere admitir. Las reglas que pusimos después de 2008 para prevenir otra crisis fueron sistemáticamente desmanteladas. No de un solo golpe, sino poquito a poco, año tras año, hasta que básicamente no quedó nada. Después de la crisis financiera de 2008, el Congreso aprobó algo llamado Dodd-Frank. Era un conjunto masivo de regulaciones diseñadas para asegurar que los bancos no pudieran apostar de manera tan irresponsable con el dinero de la gente. Los bancos grandes, cualquier cosa por encima de $50,000 millones en activos, tenían que pasar pruebas de estrés regulares. Tenían que demostrar que podían sobrevivir a una recesión severa. Tenían que mantener más capital de reserva. Pero aquí está el truco. Los bancos odiaban estas reglas. Decían que era demasiado costoso, demasiado complicado, que estaba sofocando el crecimiento. Entonces, hicieron lo que siempre hacen. Gastaron millones en cabildeo para cambiar las leyes. En 2018, el Congreso aprobó una nueva ley que aumentó el umbral de $50,000 millones a $250,000 millones. De repente, bancos como SVB y Signature ya no eran considerados lo suficientemente grandes como para necesitar supervisión estricta. Podían operar con muchas menos restricciones. Greg Becker, el CEO de SVB, personalmente cabildeó para este cambio. Él argumentó que su banco no era sistémicamente importante, que no necesitaban toda esa supervisión costosa. 5 años después, su banco colapsó y casi arrastra todo el sistema financiero con él. La ironía sería graciosa si no fuera tan trágica. Pero hay algo más profundo pasando aquí que solo regulación laxa. Es la forma fundamental en la que operan los bancos regionales. Están atrapados en un modelo de negocio que ya no funciona en el mundo moderno. Los bancos regionales no pueden competir con los gigantes como JP Morgan o Bank of America en servicios normales de banca. Esos bancos tienen sucursales en todas partes, tecnología increíble, tasas más bajas. Entonces los bancos regionales tienen que especializarse. Tienen que encontrar un nicho. Para SVB era tech. Para Signature era cripto y bienes raíces. Para First Republic eran los ultrarricos. Esta especialización los hace exitosos cuando los tiempos son buenos, pero también los hace increíblemente vulnerables cuando su sector específico enfrenta problemas. Y aquí está el problema aún más grande. En la era de la banca digital, una corrida bancaria puede pasar en minutos, no en días. Antes, si había pánico, la gente tenía que ir físicamente al banco, hacer fila, esperar. Eso daba tiempo a los reguladores para intervenir, tiempo para que otros bancos prestaran dinero, tiempo para calmar las cosas. Ahora puedes vaciar tu cuenta con 3 clics en tu teléfono, a las 2 de la mañana, un sábado. No hay fricción. Y cuando cientos de personas hacen eso simultáneamente, el banco puede colapsar antes de que alguien en el gobierno siquiera se dé cuenta de que hay un problema. La combinación de regulación más laxa, modelos de negocio riesgosos y tecnología que acelera el pánico es una receta para el desastre. Y vimos ese desastre desarrollarse en tiempo real en marzo de 2023. Ahora, aquí está por qué esto importa para ti, aunque nunca hayas oído hablar de estos bancos. Cuando bancos de este tamaño colapsan, no es solo un problema para las personas que tenían cuentas ahí. Es un problema para toda la economía. Primero está el costo directo. Cuando SVB y Signature quebraron, el gobierno tuvo que intervenir para proteger a los depositantes. Y no estoy hablando solo de los $250,000 que el FDIC normalmente asegura. Estoy hablando de proteger cada centavo. ¿Por qué? Porque muchos de los depositantes en estos bancos eran empresas con nóminas que pagar, proveedores que cubrir, operaciones que mantener funcionando. Si esas empresas de repente no podían acceder a su dinero,
Miles de trabajadores regulares no recibirían sus cheques de pago. Proveedores pequeños quebrarían. Sería un efecto dominó. Entonces el gobierno básicamente dijo que todos los depósitos estaban garantizados, incluso los que excedían el límite del seguro. Era lo correcto hacer, pero sienta un precedente peligroso, porque ahora todos los depositantes grandes saben que si ponen su dinero en un banco riesgoso que paga tasas más altas, el gobierno los rescatará si las cosas salen mal. Es riesgo sin consecuencias, y eso solo incentiva más comportamiento riesgoso. Segundo, está el efecto en el crédito. Los bancos regionales son responsables aproximadamente por el 40% de todos los préstamos comerciales en Estados Unidos. Préstamos a pequeñas empresas, préstamos para bienes raíces comerciales, préstamos para agricultura. Los grandes bancos no hacen tanto de este tipo de préstamos porque no es lo suficientemente rentable para ellos. Cuando los bancos regionales empiezan a tener problemas, se vuelven mucho más cautelosos sobre hacer nuevos préstamos. Se enfocan en sobrevivir, no en crecer. Eso significa que las pequeñas empresas que necesitan capital para expandirse no pueden obtenerlo. Los desarrolladores inmobiliarios no pueden financiar nuevos proyectos. Los agricultores no pueden comprar equipo nuevo. Después de las quiebras de marzo, los préstamos bancarios regionales cayeron dramáticamente. Las aplicaciones de préstamo rechazadas subieron. Las tasas de interés para los préstamos que sí se aprobaron aumentaron significativamente. Es una forma de recesión por la puerta de atrás. La economía se desacelera no porque la Fed suba tasas directamente, sino porque el sistema bancario dañado deja de hacer su trabajo de prestar dinero. Entonces, aunque pensaste que eso no afectaba tu vida, de repente empezó a afectarte. Tercero, está el problema de confianza. Cuando 3 bancos grandes colapsan en 2 meses, la gente empieza a preguntarse que otros bancos están en problemas. Empiezan a sacar su dinero de bancos regionales y moverlo a los bancos más grandes que se perciben como más seguros. Y aquí está lo perverso. Este movimiento de dinero, de bancos pequeños a bancos grandes, hace que los bancos pequeños sean aún menos estables. Es una profecía autocumplida. Los bancos regionales pierden depósitos, lo que los fuerza a vender activos con pérdidas, lo que los hace más débiles, lo que hace que más gente saque su dinero. Los datos muestran que en los 6 meses después del colapso de SVB, los bancos regionales perdieron más de 600,000 millones en depósitos. 600,000 millones movidos a los grandes bancos. Los ricos se vuelven más ricos, los pequeños más débiles. Entonces, ¿qué cambió realmente? ¿Esto fue solo un momento de pánico que ya pasó? ¿O estamos en un territorio nuevo y peligroso? La verdad es ambas cosas. Los reguladores respondieron rápidamente una vez que el pánico comenzó. Garantizaron depósitos, abrieron líneas de crédito especiales para bancos que necesitaban efectivo rápido. Estabilizaron el sistema antes de que más bancos cayeran. En ese sentido, funcionó. Pero la estructura subyacente del problema no ha cambiado. Los bancos regionales todavía están operando bajo las mismas reglas relajadas que permitieron esto en primer lugar. Todavía están especializados en formas que los hacen vulnerables. Todavía están compitiendo con gigantes que tienen ventajas masivas. Y la tecnología que permite corridas bancarias instantáneas no va a desaparecer. Lo que cambió fue la percepción. Antes de marzo de 2023, mucha gente asumía que habíamos resuelto el problema de las quiebras bancarias. Claro, podría pasar a algún banco pequeño en medio de la nada, pero no a instituciones grandes y sofisticadas en el corazón del ecosistema tech o en Nueva York. Ahora sabemos mejor. Sabemos que el sistema es más frágil de lo que pensábamos. Sabemos que el contagio puede propagarse más rápido que nunca. Y sabemos que cuando las cosas van mal, pueden ir espectacularmente mal antes de que nadie pueda detenerlo. El momento clave aquí es entender que estas quiebras no fueron desastres naturales. Fueron el resultado directo de decisiones políticas específicas. La decisión de relajar las regulaciones. La decisión de los bancos de asumir riesgos concentrados. La decisión de no prepararse para un entorno de tasas de interés más altas. Y más importante, fueron una advertencia. Una advertencia de que el próximo shock al sistema podría ser aún peor porque hemos creado un mundo donde los bancos pueden fallar más rápido que nunca, donde la confianza puede evaporarse en minutos y donde las herramientas que usamos para prevenir el pánico en el pasado simplemente no funcionan en la era digital. Mira, sé que esto es mucho para procesar. Hablamos de números enormes, regulaciones complicadas, dinámicas del sistema bancario que francamente la mayoría de la gente nunca piensa.
Pero aquí está el resumen que necesitas recordar. Los bancos regionales en Estados Unidos están en una posición precaria. Son demasiado grandes para ignorar, pero demasiado pequeños para competir directamente con los gigantes. Operan bajo menos supervisión que antes, y el mundo digital en el que vivimos significa que sus problemas pueden explotar en crisis totales antes de que nadie pueda reaccionar. Esto no significa que debas sacar todo tu dinero y meterlo bajo tu colchón. Los depósitos bancarios todavía están asegurados. El sistema en su totalidad sigue siendo relativamente estable. Pero sí significa que debes prestar atención a dónde está tu dinero y entender que el riesgo en el sistema bancario es más grande de lo que te han dicho. Las lecciones de estas quiebras son claras. Las regulaciones importan. La especialización crea vulnerabilidad. La velocidad de la tecnología moderna puede convertir problemas en crisis. Y lo más importante, nadie está vigilando la tienda tan cuidadosamente como deberían. El sistema bancario regional estadounidense cambió para siempre en marzo de 2023. No porque los bancos que quebraron fueran tan importantes por sí mismos, sino porque expusieron fracturas fundamentales que todavía no hemos arreglado. La pregunta no es si habrá más quiebras bancarias. La pregunta es ¿cuándo? Y si estaremos mejor preparados la próxima vez. Si quieres entender más sobre cómo proteger tu dinero en un sistema inestable, suscríbete ahora, porque el próximo video te va a volar la cabeza.